Abogado Andrés Benavides, constitucionalista, al quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, estimado abogado? Buenos días, para confirmar si me está escuchando bien. Buenos días, estimado Jimmy. Le Muy escucho amable. bien. Gracias. Bueno, ya usted debe conocer, porque es parte pues, de su trabajo, el auto en fase de seguimiento que se llama, pues el dictamen de la Corte Constitucional. Para entenderlo de mejor manera y en fácil, ¿qué es lo que no se puede consultar en la consulta, no se puede preguntar en la consulta popular, de acuerdo a este dictamen? A ver, recordemos que la Corte Constitucional, ya en años pasados, determinó cuál era el mecanismo constitucional para transformar a la Asamblea Nacional en un órgano bicameral y, por otro lado, eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Constitucional nos dijo que la vía es la de reforma parcial a la Constitución. ¿Y qué supone una reforma parcial a la Constitución? Supone que primero ese proyecto de reforma constitucional tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Es decir, que habrá un primer debate en el cual los legisladores expondrán sus diferentes puntos de vista, harán sugerencias y posteriormente, después de 30 días, existirá el segundo debate. En este segundo debate, la legislatura deberá aprobar con mayoría absoluta la reforma constitucional. Una vez que exista esa aprobación por parte de la Asamblea Nacional, irá a un referéndum ratificatorio. Ahí recién el pueblo podrá exponer, podrá aprobar o negar esta reforma constitucional. ¿Qué es lo que intento decir con eso y qué es lo que nos ha dicho la Corte Constitucional? Que a través de consulta popular, es decir, de manera directa, sin que pase por la Asamblea Nacional, no se puede tramitar estas reformas constitucionales. En ese orden de cosas, es preciso advertir que la única reforma a la Constitución que puede ser tramitado de manera directa a través de consulta popular es la de enmienda. Esa no se requiere que pase primero por la Asamblea Nacional. Eso es lo que nos ha dicho la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué pasa con este auto de seguimiento? Claro. Recordemos que en el año 2019 el señor Dávila, con varios personajes que forman parte del Comité para la Institucionalización Democrática, presentaron esta reforma parcial a la Constitución. ¿Y qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional en este auto? Dicen, ¿sabe qué? Su pedido en el cual ustedes exponen que la Asamblea Nacional eventualmente violentó el procedimiento de reforma a la Constitución, no es así, porque la Asamblea Nacional finalmente negó esas reformas parciales a la Constitución. El señor Dávila indica que eventualmente, porque no se incluyó en el informe para segundo debate lo que tiene que ver con la transformación de la Asamblea Nacional en un órgano bicameral, ya ha afectado el trámite de reforma constitucional, que ha afectado derechos de participación. Están burdos los argumentos del señor Dávila, que inclusive viene a decir que la Asamblea Nacional es una instancia de mero trámite, lo cual no es así. Ahí estaría prácticamente desconociendo la esencia deliberativa que tiene la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional no puede limitarse a ser un mero corrector de estilo y de redacción. Es así. En ese orden de cosas, la Corte Constitucional le ha dicho, ¿sabe qué? No se ha violentado el trámite, no se da paso a su solicitud y yo no podría realizar un control de constitucionalidad respecto a la violación del procedimiento porque no se aprobó nada. Porque la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, negó esa propuesta. Ahora, hay que analizarle esto de manera política también. Porque el momento que la Corte Constitucional, supongamos, nos decía que sí se violentó el trámite, eso se retrotraía al momento de la violación del trámite de reforma constitucional, es decir, al segundo debate. Y si pasaba eso, la actual legislatura debía conocer estas reformas parciales a la Constitución y eventualmente coincidía con la consulta popular que va a ser convocada en su momento por el presidente Lasso. En ese sentido, irían preguntas que tienen que ver con la consulta popular de Lasso y por otro lado también el referéndum ratificatorio de lo que eventualmente apruebe la Asamblea Nacional. Pero en todo caso, eso no va a pasar así
la Corte Constitucional se ha pronunciado y prácticamente se ha bloqueado cualquier intento de meter por la tranquera reformas parciales a la Constitución, desconociendo inclusive lo que dispone la Constitución de la República y obviamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Claro. Doctor, explíquenos también para entenderlo mejor, ¿cuál es la diferencia entre consulta popular y referéndum? Perfecto. A ver, ahí nosotros tenemos en nuestra Constitución la consulta popular, que llamémosle así, es el genérico. Y tenemos la especie, que es el plebiscito, y por otro lado, el referéndum, ¿ya? En el caso del plebiscito, usted pregunta cuestiones para que se tomen las debidas decisiones por parte del gobierno. Llamemos así como que si usted está de acuerdo, por ejemplo, que se explote determinado campo petrolero, podría ser que se garantice determinada derecho a través de una política pública de salud, etcétera, etcétera. Un ejemplo de consulta popular fue lo que nos hicieron en el 2011, que era preguntarnos, ¿estamos de acuerdo con las peleas de gallos, con las corridas de toros? En cambio, lo que tiene que ver con un referéndum tiene por objeto aprobar textos normativos, ya sea una ley o ya sea una enmienda a la Constitución o una reforma parcial a la Constitución. Obviamente que en el caso de la enmienda se lo puede hacer sin que medie la voluntad de la Asamblea Nacional. En cambio, con una reforma parcial a la Constitución, tiene que mediar la voluntad de la Asamblea Nacional. En ese sentido, por ejemplo, el presidente Lasso podría decir, consultar temas que tienen que ver con plebiscito y otros temas que tienen que ver con enmienda a la Constitución. Pero si él quiere incluir dentro de las preguntas un tema de reforma parcial, no lo podría hacer por los argumentos que ya hemos expuesto. ¿Y un tema, por ejemplo, de reforma económica puede ser incluido en una consulta popular? A ver, he escuchado que una de las propuestas que se intenta incluir en esta consulta popular es la de reconocer al dólar como moneda oficial. Recordemos que la moneda como tal, en el año 1998, la Constitución del 98, estaba en la Constitución de la República. La actual Constitución del 2008 no se dice nada, y más bien eso está regulado en el Código Orgánico Monetario y Financiero. En ese sentido, entiendo que lo que quiere hacer el presidente Lasso es elevar esa categoría a rango constitucional, y por lo tanto debería estar ya previsto que la moneda de curso legal va a ser el dólar. Desde mi punto de vista jurídico, creo que eso es una enmienda a la Constitución de la República, porque no se está alterando los elementos constitutivos del Estado, no se está modificando el alcance de los derechos y tampoco se está reformando el procedimiento de reforma constitucional. En ese sentido, ya sea la propuesta que intenta impulsar el presidente Lasso o en su defecto la enmienda que el bloque de UNES lo está haciendo en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, es factible que se lo haga a través de enmienda constitucional, a través de consulta popular. En el caso de UNES es diferente, porque esa es una iniciativa legislativa y ahí tiene otro procedimiento. En ese sentido, por ejemplo, si una enmienda es de naturaleza, de origen legislativo, tiene que haber un primer debate y posteriormente un segundo debate transcurrido un año. Entonces, el trámite es diferente. La vía más rápida obviamente va a ser la consulta popular de esta enmienda a través de la iniciativa del Ejecutivo. Doctor Benavides, Omar Jaén, saluda, buenos días. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo, doctor. Dos consultas. A ver, el presidente Lasso, usted dice que la vía de la enmienda legislativa se puede hacer lo del dólar, pero eso no quita que el presidente Lasso lo haga como pregunta en la consulta popular, ¿no? Totalmente de acuerdo. Como ya le he comentado, estimado Omar, la consulta popular tiene dos, llamémoslo así, dos dimensiones, la del plebiscito y la del referéndum. En el referéndum, que es la de reforma a textos normativos, en este caso la Constitución, se podría enmendar los artículos correspondientes de la Constitución de la República para reconocer al dólar como moneda de curso oficial. Perfecto. Ahora, doctor, digamos que el CAL aprueba este proyecto del bloque de UNES. Para ya incluir al dólar en la Carta Magna, ¿cuántos votos se necesitaría en la Asamblea? ¿Mayoría absoluta, es decir, 70 o calificada, 90?
A ver, es importante tomar en cuenta lo siguiente, estimado Omar. El Consejo de Administración Legislativa, y esa es una crítica que yo hago, no debe calificar los proyectos de enmienda constitucional. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Muchas veces el CAL ha tratado de fungir como juez constitucional. Ha hecho control constitucional en algunos proyectos de ley. Por supuesto. Recordemos en la legislatura pasada, cuando Moreno presenta un proyecto de ley, el señor Litardo, con los otros miembros del Consejo de Administración Legislativa, decían que el proyecto de ley es inconstitucional. Así es. ¿Cómo así? 7 personas que ni siquiera son abogados nos hacen control de constitucionalidad. Y eso no solo lo hace en ese momento, sino que lo hicieron y lo sacramentaron en las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 56, que para mí es inconstitucional. Pero más allá de eso, el CAL no puede hacer control de constitucionalidad ni de las leyes, ni de las enmiendas o reformas constitucionales. El CAL lo único que debe hacer es verificar que cuente con el número de firmas, que esté debidamente adjunto el informe de motivación de la enmienda constitucional y enviar a la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional es finalmente la instancia que nos va a decir su reforma es enmienda, reforma parcial a la Constitución o asamblea constituyente. Una vez calificado que nos diga esa enmienda, ahí vuelve a la Asamblea Nacional y se da el trámite correspondiente. Ahora, doctor, yo le decía lo del CAL no por tema constitucional, sino por tema político, ¿no? Usted sabe que hay veces que ciertos proyectos se ponen bajo llave. Para que quede. Ahora, la pregunta es, digamos que viene el CAL, actúa como tiene que actuar, revisa las firmas, revisa las formas, más que el fondo, y dice, ok, vamos con esta enmienda. ¿Cuántos votos se necesitarían en el Pleno para poder aprobar este tipo de enmienda? De acuerdo a la Constitución de la República, se requiere una mayoría calificada, es decir, 2/3 de la Asamblea Nacional, con la configuración actual, 91 votos. Perfecto. ¿Y el trámite, hay plazos establecidos para eso o es indefinido? Para analizar una enmienda. Existen plazos expresamente definidos y como ya lo comentábamos, existe un primer debate y después de ese primer debate, cuando ya ha cerrado, después de un año, existe el segundo debate para dar aprobación a estas enmiendas constitucionales. Claro. Recordemos las reformas a la Constitución, en las enmiendas que se hicieron entre el año 2014 y 2015, que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de reelección indefinida. Ahí justamente el procedimiento fue de iniciativa legislativa y tuvo que pasar un año dentro del primer debate y el segundo debate. Entonces, por lo tanto, el procedimiento es más engorroso y es más largo. Claro. Ahora, doctor, también hay una corriente que dice, bueno, si no se aprueba la reforma laboral en el Pleno de la Asamblea, que el presidente haga una pregunta que le permita, que la ciudadanía le permita a él hacer las reformas necesarias, ¿no? ¿Verdad? Ahora, hay análisis un poquito más agudos que dice, a ver, si se da ese permiso, tú puedes estar limitando o eliminando derechos laborales. Y hay esta frase muy común que dicen, los derechos no se consultan. ¿Podría haber algún conflicto con una pregunta con respecto a un código laboral en consulta popular? Totalmente. A ver, yo creo que el tema de reformas laborales se podrían dar a través de 2 vías. La primera, como usted bien lo señala, Omar, podría pasar que el presidente Lasso mañana presente el proyecto de ley de oportunidades laborales y la Asamblea Nacional finalmente lo niegue. De acuerdo al Código de la Democracia, eso habilitaría al presidente Lasso para que ponga a consideración de los ciudadanos la aprobación de esta ley. Ese es el primer escenario. Ahora vamos al segundo escenario. De manera más fácil, lo que podría hacer el presidente Lasso es decir, tal cual como se hizo en el año 2011 con la Ley de Comunicación, una pregunta abierta que diga, ¿usted está de acuerdo para que la Asamblea Nacional, en el plazo, qué sé yo, de 180 días, apruebe una reforma laboral sobre estos temas? 1, 2, 3, 4, 5. Y claro, eso lo mandan para que lo tramite la Asamblea Nacional. Esa sería la segunda salida. Ahora, tanto
en los dos casos eso requiere de un dictamen previo de constitucionalidad, porque aquí no es cuestión de tener la voluntad y las buenas intenciones para impulsar una reforma constitucional o una reforma laboral. Aquí lo que se requiere también es un control de constitucionalidad. Y como usted bien lo señala, Omar, eventualmente estas propuestas puedan ser contrarias a los derechos laborales que están reconocidos en la Constitución de la República. Yo soy una de las personas que cree que los derechos sí pueden ser consultados siempre y cuando sean para mejorar. Porque la Constitución de la República, en el artículo 84, tiene un candado constitucional, establece un candado y dice que tanto las reformas legales como las reformas constitucionales no pueden afectar derechos y garantías de los ciudadanos. Entonces, si mañana me quieren incluir una pregunta, por ejemplo, para una modalidad laboral tercerizada, la Corte Constitucional le va a decir que no. Claro. Pero aquí yo también quiero hacer un señalamiento. Cuidado que nos vaya a pasar como el año 2017, 2018, que la Corte Constitucional, que ya fue cesada, no dio el dictamen para la consulta popular, porque la Corte Constitucional tiene 20 días para pronunciarse, y si no se pronuncia en 20 días, opera lo que se conoce dictamen ficto. Se sobreentiende que todas las preguntas son constitucionales, por más que yo haya propuesto incluso la pena de muerte. Entonces, claro, la Corte Constitucional, esperemos que esté a la altura de las circunstancias, establezca un dictamen calificando las preguntas de consulta popular y de enmienda constitucional, y en ese sentido garantice los derechos de los ciudadanos. Porque si se va a hacer de la vista gorda, lo que va a ocurrir es como en el año 2017-2018 con la consulta de Moreno, en la cual no se dijo nada y con preguntas abiertamente inconstitucionales nos fuimos a consulta popular. Finalmente, doctor, y antes de darle el paso a Alondra, hay otro sector que está planteando hacer una sola pregunta. ¿Desea usted regresar a la Constitución de 1998? ¿Eso es dable o no es dable, doctor? Me va a disculpar por el término, Omar, pero eso me parece una novelería. Eso no es posible porque existen límites y candados constitucionales. ¿Cómo podemos regresar a la Constitución de 1998 que no tiene el mismo alcance en materia de derechos de los ciudadanos? ¿Cómo podemos regresar a la Constitución del 98 que no establece, por ejemplo, las garantías jurisdiccionales para proteger, tutelar los derechos en el momento que han sido violentados? En ese orden de cosas, me parece que la Constitución de 1998, si bien es cierto, tiene algunas cuestiones positivas, etcétera, etcétera, pero se caería en temas de derechos constitucionales. Para mí no es posible y no deja más bien de ser un capricho y un interés evidentemente político, pero no es posible. Okay. ¿Cómo está, abogado? Le saluda Alondra Santiago. Buenos días. Pasemos al tema del defensor del pueblo. Con la censura y la destitución le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encargar, ¿no?, hasta que termine el concurso a un nuevo defensor del pueblo. Pero ayer estuvo aquí la presidenta del CPS diciendo que no hay reglamento, pues. Entonces, disculpe que sea un poco coloquial en mi lenguaje, pero ¿qué mismo? Pues hasta hoy, creo que o hasta mañana, 18 de septiembre, quedaría la encargada, la defensora encargada, Zaida Rovira. ¿Qué podría pasar si no hay un reglamento? Un cordial saludo, estimada Alondra. Me parece interesante su pregunta. A ver, de acuerdo al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, una vez que exista, se configure la ausencia definitiva en el cargo de defensor del pueblo, en este caso a través de juicio político, que terminó con la destitución del señor Carrión, lo que es necesario es que el Consejo de Participación Ciudadana nombre a una persona encargada. Ahora, no se necesita de reglamento para nombrar una persona encargada. Eso ya raya en lo absurdo. Únicamente se deben verificar los requisitos constitucionales, es decir, que la persona sea mayor de edad, que esté en ejercicio de sus derechos políticos, haya participado en procesos de defensa de los derechos humanos y tenga la experiencia de 10 años en el ejercicio de la profesión. Nada más, no se necesita de reglamento. Aquí más bien es una cuestión de votos
de voluntad política, que los consejeros de participación ciudadana se pongan de acuerdo y elijan al mejor o a la mejor ecuatoriana que esté en ese cargo hasta que se designe a través de concurso de méritos y oposición Claro. al titular de la Defensoría del Pueblo. O sea, Ahora, perdón, lo que tendrían que hacer es reunirse el lunes ya para darle el fin de semana y decir, a ver, me parece que ahora debería estar encargado tal persona porque lo consideramos pertinente. Es lo único que debería pasar. así es, Alondra. Nada más. Aquí es cuestión de que haya la convocatoria, se reúnan, verifiquen los perfiles y designen al encargado de la Defensoría del Pueblo. Ahora, el problema aquí que yo veo tiene que ver con un tema jurídico y económico. Vamos a lo jurídico. Para convocar a un concurso de defensor del pueblo, ahí sí necesito de un reglamento. Claro. Y obviamente el Consejo de Participación Ciudadana no cuenta con esa normativa. ¿Cuánto tiempo se van a demorar redactando el reglamento? No sabemos. Y por otro lado, en el mejor de los casos, cuando ya haya reglamento, se haga la convocatoria, un proceso de estas características duraría, según los propios consejeros, 6 meses. ¿Ya? Ese sería por un lado. Ahora vamos al aspecto económico. ¿Será que el Ministerio de Economía y Finanzas desembolsa los alrededor de $400,000 para llevar a cabo el procedimiento? Porque aquí también es una cuestión de plata. Claro. El concurso del Contralor General del Estado, tengo entendido que cuesta $400,000. Supondría yo que el mismo del Defensor del Pueblo debería costar un valor similar. Entonces vemos que evidentemente aquí se necesita de este reglamento, obviamente que el trámite del concurso 6 meses y veamos si es que el gobierno da el dinero para llevar a cabo este proceso. Abogado, y otra pregunta que tiene que ver con el tema del defensor. Yo leía un tuit suyo hace unos días que también me pareció interesante. Usted decía que varios bloques legislativos en la Asamblea Nacional han anticipado su votación antes de escuchar la defensa del defensor del pueblo en el juicio político. Y usted se hace esa pregunta, ¿ya puede presentar acción de protección para recusar a los legisladores? ¿Eso podría pasar y por qué sería una falta el hecho de que algunos legisladores dijeran, ya yo sé cuál va a ser mi voto antes de escuchar al defensor? A ver, ese tuit lo hice en relación con el antecedente del caso Yunda. Ya. ¿Por qué? Porque en el caso Yunda, que es igual un proceso de control político en un gobierno autónomo descentralizado, en este caso el municipio de Quito, un concejal ya dando criterio. Y ya en cierta forma se dijo que estaba parcializado. Bajo ese mismo antecedente, yo pensaría que el señor Carrión podría decir, ¿saben qué? En la Asamblea Nacional, inclusive antes de que yo dé la defensa, ya estaba cocinado el tema y ya existían los votos para que se me censure y se me destituya. Bajo el antecedente del caso Yunda. Ahora, ¿cuál es mi opinión personal? En mi opinión personal, un juicio político, un proceso de control político, se rige por los principios de oportunidad y debida diligencia. En ese contexto, yo considero que dado la naturaleza, la esencia de un proceso político, este tipo de cuestiones no necesariamente afectan el proceso como tal, porque una cosa es un proceso penal, que mañana salga el juez a decirte un medio de comunicación que al señor lo va a sentenciar, y otra cosa es un proceso político. Claro, porque hay, por ejemplo, si vemos un ministro pillo, un funcionario que es un inútil, que no puede manejar un ministerio, evidentemente la ciudadanía y los representantes, que son los legisladores, pueden decir, ¿saben qué? Lo vamos a destituir porque lo vimos con fajos de plata en el escritorio. Claro. Y obviamente que las garantías del debido proceso no son las mismas en un proceso administrativo, en un proceso de control político y en un proceso jurisdiccional. Abogado, perdóneme la interrupción, pero es la última pregunta y en razón del tiempo le pido, yo sé que es un tema muy, muy amplio, pero por lo menos un avance. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ya admitió una denuncia que presentaron hace 4 años, 3 abogados, si no estoy mal, respecto de la consulta popular del año 2018, pues con una serie de cuestionamientos. ¿Qué significa esta admisibilidad y qué puede pasar con la consulta del 2018 si esto prospera? Bueno, aquí vemos que en este caso que varios exfuncionarios han activado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Y en el sistema interamericano tenemos dos fases. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la encargada de, llamémoslo así, de calificar las diferentes denuncias a efectos que pueda ser conocido a través ya de un procedimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo entendido que esta demanda se lo hace en función de esta destitución o llamémosle cesación anticipada de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana que estaban en momento en funciones. En ese orden de cosas, lo que podría ocurrir es que la Corte Interamericana detecte alguna violación de un derecho constitucional, pero obviamente que no le va a restituir al puesto. Claro. Lo que va a pasar es que va a ser el Estado sancionado. Un billete. Se va a dictar medidas de reparación integral y lo que podría ocurrir es que inclusive hablemos de una indemnización de carácter económico. Lo propio que pasó en el caso, por ejemplo, de cuando se destituyó en el año 2003-2004 con el gobierno de Gutiérrez a la Corte Nacional de Justicia o Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Constitucional. Ahí vemos que se tienen que desembolsar cerca de $50 millones y cada uno de los diputados como $400,000 tiene que dar a los jueces. Entonces podría pasar un tema así en el cual se dicte esta reparación integral, obviamente se reconozca, se han violentado los derechos porque no debían ser cesados, que no es el procedimiento, etcétera, etcétera, y más bien quienes aprobaron o impulsaron la consulta popular deberán hacer la reparación integral a favor de las personas que se les destituyó, se les cesó anticipadamente del cargo. Ya, sin duda este es un tema para otra entrevista porque hay algunas 1500 preguntas más sobre esto. Gracias, abogado Andrés Benavides, que tenga usted un excelente día.